Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Diálogos de la A a la Z. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy especial, una joven empresaria muy exitosa, muy talentosa, que se ha sumado al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum como coordinadora de los diálogos de desarrollo regional y relocalización en los diálogos por la transformación. Ella es abogada, es empresaria, es una joven que además ha tenido un gran impacto en los medios, en las entrevistas que ha dado, y ha sido fundamental en la campaña en dos formas principales. Primero, para lograr un acercamiento de Claudia Sheinbaum con el sector empresarial, y después para explicar en términos sencillos cuáles son los retos económicos y el proyecto de Claudia para el próximo gobierno. Bienvenida, Altagracia. Muchísimas gracias, encantada de estar por aquí. Un gusto tenerte en estos diálogos y empecemos con una pregunta que seguro te la hacen mucho, pero me gustaría que quienes nos siguen te lo escucharan, si no lo han hecho. ¿Cómo es que una empresaria tan exitosa, tan joven, con tantas responsabilidades en el grupo que presides, se vincula y decide participar en esta política, en este segundo piso de la transformación, acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum? Bueno, sí es una pregunta que ha generado mucha curiosidad y tiene dos o tres partes, ¿no? Lo primero es que yo tengo el honor y el orgullo de presidir un grupo, Promotor Empresarial de Occidente, que se especializa en productos y servicios de canasta básica. Entonces hacemos harina de maíz para tortillas, tenemos la única marca nacional de autobuses urbanos y suburbanos, DINA, pues para transporte público o camiones, participamos en el sector automotriz, participamos en el sector de vivienda, con más de 180 desarrollos inmobiliarios, incluso en el sector eléctrico construimos líneas subestaciones eléctricas y eso nos ha permitido dos cosas. Por una parte, siempre estar pegados al lado de política pública en los gobiernos, porque precisamente atendemos a los sectores más vulnerables de la población, pues los más de 50 millones de mexicanos que utilizan el transporte público, vaya las más de 100,000 tortillerías o industriales de la masa y tortilla, que además pues van desde luego con el 92% de la población que come tortillas, pero también es el 59% de las calorías que comen los más pobres en México, ¿no? Almer, por ejemplo, que nos permite entrar pues no solo al tema de originación, almacenamiento, sino también el financiamiento del campo, pues que es desde luego uno de los grandes motores del desarrollo en México, y hasta las viviendas, desde social a residencial, turístico, etcétera. Y pues esto nos ha permitido otra vez trabajar con gobiernos en políticas públicas para transformar estos sectores que además de que van a los más vulnerables, pues también son los que más requieren apoyos en comercialización, en formalización, etcétera. Por otra parte, a ella la conozco precisamente en una primera licitación de transporte público, donde se estaban eligiendo algunas compañías que por primera vez no tenías tratado de libre comercio, trato recíproco, y bueno, nosotros fuimos a hacerles saber que hay compañías tanto nacionales como extranjeras que producen en México, que además, pues vaya, generan empleos, pagan impuestos, etcétera, y que había una mejor forma, o así lo creíamos, de poder incorporar a las industrias que están en México con precisamente las necesidades públicas o de orden públicas, pues de las que está a cargo el gobierno. Y luego viene el PASIC, que para los que no saben qué es el PASIC es un pacto que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando, derivado de la salida de la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania y el rompimiento de cadenas de suministro que se dio en el mundo, pues la inflación estaba muy alta. Y a los más pobres no les estaba alcanzando para comprar la canasta básica. Y en ese sentido, pues mandaron a hablar a los 15 proveedores de productos de canasta básica, uno de ellos nosotros, pues para que hiciéramos un esfuerzo adicional por algunos meses, una temporalidad de no subir el precio de los productos
a pesar de que el costo había subido. Y en ese sentido ella se mostró muy interesada en que pudiéramos, uno, en entender cómo se fijaban los precios de la tortilla, cómo se hacían los precios del maíz, y dos, qué se podía replicar de buenas prácticas en el campo para, por ejemplo, delegaciones aquí como Tláhuac, que son pues de los mayores productores de romerito o de lechugas, etcétera, etcétera. Y empezamos a trabajar juntas hace 2 años en algunos proyectos muy específicos. Bueno, a ella le gustó la visión de que la economía puede y debe transformar a la sociedad, y en ese sentido, pues cuando llegó la hora, después de que ella fue electa, pues coordinadora de la transformación, decide hacer pues sus 2 grupos, su grupo de campaña y su grupo de diálogos por la transformación, y me hace esta invitación a que pues participemos. Pues me da un enorme gusto que te haya invitado y que hayas aceptado y que le estés ayudando tanto, y se me hace muy interesante lo que comentas, porque creo que a veces en México se nos olvida que hay muchos empresarios y empresarias que trabajan por el bien del país, que lo hacen de manera honesta, que generan riqueza, que generan mucho empleo, y que también en momentos como este de la pospandemia, de la inflación, tienen ese sentido social para poder colaborar, acordar con el gobierno condiciones que sean menos desfavorables para quienes menos tienen. Pues sí, porque como dice nuestra candidata, sin maíz no hay país. Entonces, una de las partes más importantes del grupo empresarial que preside Altagracia, como ya nos dijo, tiene que ver con la tortilla. Entonces, que es algo sumamente importante. Yo tengo una cuestión que me llama la atención y quiero saber que nos platiques cómo se logró esto. ¿Cómo lograste que los grupos empresariales, muchos de ellos, o los empresarios en particular, que son renuentes, desconfiados, que vienen también de ser objeto y a veces sujetos de campañas negras y demás, se hayan venido empezando a reunir con Claudia? Y al final lo que yo he visto es un enorme reconocimiento, incluso diría un enorme entusiasmo por el proyecto que encabeza Claudia. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se logró este proceso en un tiempo tan rápido? Bueno, yo diría que también hay varias razones. La primera es que cuando hablamos de empresarios, todos pensamos en estas grandes empresas públicas que cotizan en bolsa, ¿no? Y esas empresas son las menos, ¿no? Quizá hay poquito más de 100 empresas de esta naturaleza. Pero la gran mayoría de las empresas en México, más del 90%, son MIPYMES. Son empresas micro, pequeñas y medianas. Y de esas, pues arriba del 90% son empresas familiares. Y eso es un tipo de empresa, digamos, es un animal distinto. Y es un animal que además conozco bien porque yo soy de una empresa familiar. Yo soy la 3ª generación de una empresa familiar, que entendemos cómo empiezan las empresas, cómo crecen y los objetivos que buscan, que además de ser rentables económica o financieramente, que así lo son, también buscan un objetivo de crear riqueza holística y sobre todo de crear un legado. Y entonces, entendiendo eso, para todos es muy... pues eso, los entusiasma mucho saber que la próxima presidenta también quiere crear un legado, que tiene un plan, que eso es desde luego algo que se requiere, un plan, un proyecto, que tiene un equipo para desarrollarlo, que eso es algo que también en las familias entienden, aunque el equipo es propio, ¿no? Es la hija, el hijo, la esposa, etcétera, etcétera, pero que también tiene un propósito. Porque finalmente, y esto pues se entenderá, quien tenga grandes responsabilidades lo entiende, el propósito legitima el poder, sea político, sea económico, sea de otra naturaleza. Y el propósito que ella planteó de prosperidad compartida es verdaderamente irrefutable. Todos quieren que a todos nos vaya bien y que la prosperidad dé mejor acceso a derechos económicos, sociales y culturales, entiéndase por vivienda, salud, etcétera, pues por una parte quita las preocupaciones del ciudadano de a pie,
que son microempresarios finalmente, pero por otra también da la posibilidad de soñar o da la posibilidad de un mejor mañana. Y esas son las dos cosas que finalmente los empresarios buscan en tanto empresarios, pero también en tanto padres y madres de familia. Claro, esto me parece de una enorme relevancia y lo has puesto con una claridad realmente pocas veces he escuchado. Normalmente en México tendemos a pensar con una dicotomía: están los empresarios, los ricos, los explotadores, y están los pobres, los desprotegidos, los explotados. Y aquí lo que ha inspirado Claudia, ya has inspirado tú en estos empresarios, es este mensaje de esto no es así. Podemos avanzar, como creo que ya iniciamos en estos 6 años, un México en el que la prosperidad se comparta, en el que le vaya bien a los empresarios, sean grandes empresarios, sean pequeños empresarios, pero le vaya también a la gente que socialmente está en los escalones más bajos o más vulnerables de la sociedad. Esto a mí me parece que es una forma muy inteligente de poderle decir a gente que a lo mejor no tiene ciertas lecturas o ciertos contactos con expresiones más sociales, como por el bien de todos, primero los pobres, que me parece una frase poderosísima, pero que a lo mejor hay gente que no lo entiende, pero cuando lo interpretas por el bien de todos, primero los pobres, una prosperidad compartida, que como ha dicho Claudia, se riegue la economía desde abajo, creo que la cosa cambia. Entonces yo celebro mucho eso y también celebro lo que destacas, un equipo, porque Claudia, a diferencia de la candidata del PRIAN, tiene un equipo y un equipo muy sólido en todas las áreas, que ha venido demostrando con más de 300 diálogos que efectivamente buscamos escuchar a la sociedad y encontrar soluciones a la sociedad. ¿Y cómo vamos a hacer posible, Altagracia, esta prosperidad compartida? Dime algunas, ya sé que es amplísimo, dime 1, 2, 3 cositas y las vamos comentando. Muy bien. Pues nosotros partimos de que sí es uno de los ejes amplios dentro del Diálogos por la Transformación, porque en él pues se recapitulan la parte de industria que en otros ejes se recogen como derechos. Yo veo la industria de la salud, pues el doctor Kersenovich verá la salud como derecho. Yo veo la industria de la construcción, la doctora Violeta Vázquez verá la vivienda como derecho, etcétera, ¿no? Entonces, permite que precisamente esta conjugación o característica natural de los derechos humanos, de que sean interdependientes, de que haya un acceso progresivo, etcétera, etcétera, pues se pueda vincular a una política industrial, a una política comercial y a una política de atracción de inversiones. ¿Y cómo hacemos eso? Y empieza otra vez por lo que la doctora considera importantísimo, que es cómo hacemos planeación para la inversión. ¿Cómo hacemos para que precisamente estos datos macroeconómicos que necesitamos crecimiento económico, necesitamos tener pues los mejores índices de empleo, necesitamos que la inflación esté controlada, necesitamos cuidar la deuda en comparación el ratio contra el PIB? ¿Cómo hacemos que eso se traduzca en bienestar? Y pues para eso requerimos planear. Y entonces lo que nos encontramos es que en México hay muchos planes, pero no hay una visión cohesiva. Entonces tú tienes tu Plan Nacional de Desarrollo a 6 años, tienes el Plan Nacional Hídrico a 10 años, tienes el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial a 20 años, tienes el PRODECEN, que es el energético, a 15 años, y luego tu Plan Nacional de Infraestructura, que es a más corto plazo. Y ninguno coincide ni en objetivos, ni en presupuestos, y la última vez que lo ven es cuando lo presentan, ¿no? Entonces dice, bueno, hagamos que estos planes primero se traduzcan en acciones, ¿no? En planes que se traduzcan en programas, que se traduzcan en presupuesto, en el seguimiento del mismo. Y por otra parte, requieres un seguimiento que no solo sea presupuestal de estos planes, que sea estratégico,
¿Qué objetivos se están cumpliendo? Porque no es solo crecer a más del 2% o crecer al 4% o al 5%, sino a ver, ese crecimiento en qué se debe traducir. ¿En cuántas más camas de hospitales por 1,000 personas? ¿En cuántas más escuelas? ¿Qué programas de estudio son los que se requieren? Y en ese sentido dividimos nosotros los 5 objetivos que vamos a perseguir. Son inclusión. ¿Cómo hacemos que verdaderamente la relocalización, el nearshoring, el crecimiento, nos ayude a incluir a los que nunca incluimos? Nos ayude a incluir a mujeres, nos ayude a incluir a jóvenes, nos ayude a incluir a MIPYMES y nos ayude a incluir al sur-sureste. Luego viene la innovación. ¿Cómo hacemos que no solo se utilice el terreno en México para poder sustituir importaciones y exportarlas a Estados Unidos? Entonces ahí metemos metas progresivas de transferencia tecnológica, incentivos en investigación y desarrollo, que no solo sea hecho en México, que sea creado en México, ¿sí? O pensado en México. Sostenibilidad. ¿Cómo le hacemos para que cuando pensamos en la rentabilidad de una compañía y de sus clientes, también lo hagamos pensando en las comunidades y en los colaboradores que esto impacta? Y desde luego cuidando los recursos naturales y humanos. ¿Qué tenemos que hacer con el agua? ¿Qué tenemos que hacer con la luz? Más allá de garantizar que haya el suministro que se requiere. Y luego viene la parte que está coordinando Pepe Merino, que es digitalización, ¿no? Nosotros en este gobierno, y ha sido algo pues que ya no es controversial, pero hasta hace poco era, se pasó el gasto corriente del gobierno al ciudadano, ¿no? Y entonces hubo recortes importantes en las secretarías, desde luego buscando austeridad, pero también buscando pues, dar un espacio mayor presupuestal para los programas sociales. Y al hacer eso, pues te quedaste con una infraestructura de gobierno que estaba hecho precisamente pues para atender más de 22,000 trámites, que son los que están legalmente, más de 8,000 regulaciones federales, pero con presupuestos grandes, con gobiernos grandotes. Y entonces, al pasarle gran parte del presupuesto a programas sociales, que ayudó a fortalecer el mercado, pues quitaste un poco la capacidad de reacción del gobierno. Y en ese sentido, si todos ya estamos de acuerdo que los programas sociales se quedan, y también estamos de acuerdo en que vamos a ser responsables con la deuda, pues tu mayor apuesta, y ese será uno de los proyectos legados de la doctora, va a tener que ser simplificar por una parte y digitalizar o automatizar por otra, para que las cosas funcionen. Y en ese sentido, pues habrá un impulso enorme que sea otra vez transversal. Y bueno, y la última es vocaciones regionales, y está dado, pues ha entusiasmado mucho a los industriales, el tema de los corredores industriales, los polos de desarrollo de bienestar, cómo se pueden ligar esto para generar, 1, orden, orientación en la inversión, 2, economías de escala, porque muchas veces la rentabilidad te la da el volumen, ¿no? La economía de escala. Y en ese sentido, ella lo ha visto, que se pueden consolidar industrias o especializar industrias en diferentes sectores de México, que precisamente pueden apalancar lo que ya se ha avanzado, ¿no? El corredor automotriz de Bajío, por el agro en Jalisco y Michoacán, el de turismo en la península, etcétera. Pues creo que con esta explicación, quienes nos siguen se darán cuenta lo que implica un programa de gobierno de una candidata que se toma las cosas en serio, no con ocurrencias, que hace un análisis muy amplio y que genera soluciones viables, armónicas, planeadas, muy bien organizadas. Me parece que esta explicación es fundamental. Pero hay un tema que se repite y que normalmente no lo conocemos la mayoría, que no somos empresarios o economistas o analistas económicos: la relocalización. ¿De qué se trata cuando hablamos de eso? Bueno, la relocalización es un fenómeno que se da por 2 razones. La primera empieza a darse pues por un cambio en líderes políticos que se da con la llegada de Trump en Estados Unidos, con la llegada de Boris en United Kingdom, en Inglaterra, en Brasil con Bolsonaro, y hay un desencanto con la forma en cómo se estaba llevando a cabo la globalización. Eso lo empieza.
¿Qué lo recrudece? Por una parte la pandemia, ¿no? que verdad, viene a romper cadenas de suministro internacionales y en un segundo lugar, pues la guerra de Rusia contra Ucrania, que por ejemplo tiene pues el 20% de los granos que se exportan en el mundo, ¿no? ¿Qué otras cosas? Bueno, pues guerra ideológico-comercial entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Y esta conjunción viene a modificar dos cosas en esta década realmente. Uno, cómo entendemos la globalización, que ahora se convierte en una nueva forma de regionalización. Algunos le llaman nearshoring, algunos le llaman friendshoring, algunos le llaman reshoring. ¿Qué quiere decir? Es una forma de globalización más cercana. ¿Más cercana en qué? En geografía y en valores. Tú vas a tener cadenas de importación y exportación con aquellos países a los que sientes cercanos. Y la cercanía otra vez es geográfica por una parte, pero también en valores democráticos, en otro tipo de valores, de Estado de Derecho e ideológicos. Y en ese sentido, pues México se convierte en uno de los grandes líderes de este movimiento. Entonces, digamos, la globalización se modifica a una regionalización. Exacto. Y en esa lógica de la división ideológica y política y guerra económica entre dos grandes potencias, la situación geográfica de México es inmejorable por la cercanía con Estados Unidos, ¿no? La cercanía geográfica, pero también, más que política en este caso, incluso social, ¿no? Nosotros tenemos 40 millones de mexicoamericanos viviendo allá, nosotros vemos Disney Channel, es una integración entonces de América del Norte. Hay muchas cosas que te acercan a ellos, incluso social, cultural y políticamente, que permiten que esto se haga muy sencillo y que, por ejemplo, el año pasado, por primera ocasión, México fue el socio más importante de Estados Unidos. Eso es muy importante, ¿no? Y esto significa que hay una gran oportunidad para México. ¿Y cómo la vamos a aprovechar cuando Claudia sea presidenta? Sí, bueno, esto precisamente detona que México pueda ser líder de una nueva forma de globalización y también una nueva forma de capitalismo, que es este capitalismo ESG, ¿no? Que toma en cuenta la rentabilidad financiera, pero que además te premia los impactos positivos al medio ambiente, a las comunidades y los esfuerzos que hagas en governance. Y bueno, por esto la doctora ha planteado una estrategia nacional de relocalización, que se compone fundamentalmente de 3 pilares: políticas estratégicas, sectores prioritarios e infraestructura estratégica. Y entonces, si nos metemos, por ejemplo, a políticas estratégicas, pues ella tiene muy claro cuáles son los pasos. 1, capacitación, ¿no? Porque la planeación de la doctora empieza y acaba en las personas. Y entonces, ¿cómo planeamos otra vez para que las personas sean las mayores beneficiadas con esta relocalización? Pues necesariamente nosotros estamos manejando este concepto de educación para la relocalización. Y aquí pues trabajando mucho en conjunto con Rosaura, pues para meter programas de educación dual, certificaciones, carreras técnicas, el programa de jóvenes construyendo futuros, las habilidades que se requieren para que las empresas puedan aterrizar con éxito por una parte, pero también para que los jóvenes hagan una transición exitosa entre la escuela y el oficio, profesión o negocio de sus sueños. Segundo, promoción, ¿no? Tenemos que tener una estrategia de promoción asertiva para que lleguen las inversiones que queremos que lleguen, porque un poco estás pues con la responsabilidad de que las inversiones que lleguen transformen al país. Y en ese sentido, pues tendrás que buscar no solo la mejor cara de México al mundo, sino el mejor mensaje que México pueda dar al mundo. Tercero, colaboración. ¿Qué rol juegan los privados? ¿Qué rol juegan los públicos? ¿Qué rol juegan las universidades y la academia? ¿Y qué rol juega la sociedad civil? Y estamos planteando, pues desde el grupo donde usted también es parte para la revisión del TEMEC,
que la doctora ya ha dicho, empresarios, les pido que se sumen, y tenemos ya trabajo con varios empresarios, porque ahí se requiere una posición única de país, ¿no? En muchos sectores. Y luego también estamos proponiendo un Consejo Nacional de Relocalización, donde precisamente estén los actores fundamentales dando seguimiento, coadyuvancia a los planes, a los programas y a los proyectos estratégicos para que se pueda aterrizar de mejor forma la relocalización. Y pues todo acaba en dinero, ¿verdad? Coinversión. Cómo requerimos aterrizar estos proyectos de infraestructura estratégica, y hemos planeado la creación de una nueva figura que resuelva algunas de las problemáticas del pasado con las asociaciones público-privadas, para que no sean esquemas de asociación público-privadas, pero que sí permitan la coinversión pública con la privada. Se llaman Empresas Mexicanas Estratégicas. Tenemos 5 modelos distintos. Los sectores prioritarios, que es nuestro segundo eje, pues son todos los que son importantes para el crecimiento y el empleo de México, pero también para la visión de país que queremos a largo plazo. Y entonces tenemos pláticas con Estados Unidos y Canadá para fomentar la industria farmacéutica, para fomentar semiconductores, electromovilidad, agroindustria, que tenemos uno de los primeros lugares en el mundo, y el sector electrónico, que también en algunas cosas somos primeros lugares, en congeladores, en televisiones, aires acondicionados, etcétera. Y luego sectores que son tradicionalmente muy importantes para México, el turismo, que además nos va a tocar en el gobierno de la doctora el Mundial. Sí. En México, ¿no? La construcción en sus 2 acepciones, vivienda e infraestructura, el sector energético, por ejemplo, pero también el sector químico, el sector textil y de confección y logístico, en fin. Hay un plan para cada uno. El aeroespacial, que ya somos la potencia número 11 en el mundo, sin el desarrollo de una política industrial que la fomente. Después de escuchar a Altagracia, ¿alguien tiene duda de que es tiempo de mujeres? Creo que esta explicación, a cualquiera que nos esté haciendo el favor de seguir esta transmisión o la vea después cuando quede en nuestras plataformas, es impresionante, porque creo que logras explicar de manera muy sencilla la relocalización, cuáles son los retos y cuál es el gran trabajo que tenemos, pero lo importante es destacar que hay un programa y una planeación muy clara. No se están dejando las cosas al azar, nos estamos adelantando, estamos viendo hacia adelante, prácticamente programando todo el sexenio para sacarle el mayor provecho a esta coyuntura, que no se dan coyunturas así con mucha frecuencia en la historia. A mí me motiva mucho escucharlo, que yo ya lo había escuchado en muchas ocasiones, que lo habían explicado. Creo que ahora lo han logrado hacer, sobre todo tomando en consideración que la mayoría de las personas que nos ven son jóvenes, explicarles, y además me parece que se sentirán muy motivados por el futuro que le espera a nuestro país. Qué interesante, porque simplemente con esto creo que vienen 6 años de crecimiento, de desarrollo, de bienestar y de derechos. Una cosa que también me llama la atención y voy a destacar que tú lo hiciste, y por primera vez el tema de industria o económico y derechos se ven conjuntamente. Tú ves la parte industrial de sectores, pero esto va ligado con otros compañeros y compañeras que están viendo la parte de derechos, porque al final Claudia ha insistido mucho, no buscamos un país de oportunidades sino de derechos. La educación pública, la salud pública, la vivienda, el trabajo, son derechos. Incluso la seguridad. La seguridad es un derecho, claro, también, y no solo es la seguridad pública, la seguridad jurídica, en fin, por supuesto, a mí me parece que esto es sumamente importante, y qué bueno que tú estés colaborando intensamente en la construcción de este proyecto. Se ve que lo dominas de una manera impresionante, y explicarlo a la gente en este momento es bien relevante. Con Claudia Sheinbaum hay un proyecto de nación de prosperidad compartida. No son ocurrencias, todo lo que se plantea es viable, y en el eje tenemos gente muy preparada, algunos o algunas como Altagracia muy jóvenes,
otros que ya no somos tan jóvenes, pero todos con el mismo entusiasmo y con la misma visión. Altagracia, tú te has convertido en una figura muy importante en la campaña, en los diálogos, te has convertido en un referente, no solamente por tu juventud, porque eres mujer, porque eres una empresaria muy exitosa, sino porque has sabido conectar cuando vas a medios, comunicar, presentar una imagen de frescura y una imagen de alguien en quien se puede confiar. ¿Cómo imaginas o qué crees que va a cambiar en los próximos 6 años cuando Claudia ya sea presidenta con las mujeres de México? Me gustaría que lo hicieras imaginando a las niñas, a las chicas todavía más jóvenes que tú, a las chicas de tu generación, a las que son un poco mayores que tú. ¿Cómo nos puede ilusionar a todos? Porque este no es un tema nada más de ustedes, mujeres. Muchos hemos sido aliados de la lucha de las mujeres. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué te ilusiona? ¿Con qué sueñas de pensar que Claudia va a ser presidenta? Bueno, y aprovecho para compartirles, fuimos parte algunas mujeres, unas que estamos apoyando a la doctora, pero en general mujeres pues que son excepcionales en distintos ámbitos, arquitectas, etcétera, etcétera, nos convocaron a hacer un libro que se llama Presidenta, 100 mujeres te hablan. Así de Yuriria Sierra, buena amiga, le mandamos un saludo. Y a lo que íbamos, y todas desde distintos ángulos, por una parte, incorporábamos algunos de los anhelos, algunas de las expectativas que se tienen y algunos de los reclamos sociales que históricamente se pretenderían romper estas barreras. Pero yo lo resumiría en 2 cosas que mencionó la doctora Sheinbaum ahora en el Council of the Americas, que precisamente le preguntaron ¿qué se puede esperar para las mujeres? Y no lo dijo de esta forma, pero lo voy a resumir. Se tienen que cerrar la brecha en derechos, pero también la brecha de sueños. ¿La brecha de qué? De sueños. Porque con las mujeres no solo hay una brecha de derechos, sino solo es que no les estés dando la oportunidad de formarse o de prepararse de la misma forma que a los hombres. No es solo que tengan 30% menos en salario, es que también les vas cortando las alas para que sueñen. Claro. Y en ese sentido, la formación es igual de importante que la aspiración. Y lo que viene a cambiar una mujer presidenta de México, pero también una mujer presidenta de empresas, una mujer directora de empresas, es que yo les digo que yo espero que el próximo movimiento de Me Too o de Yo También, las cosas estén lo suficientemente bien para las mujeres, la brecha esté suficientemente cerrada y el tema de la violencia esté suficientemente resuelto para que el próximo movimiento sea un yo también puedo decidir, yo también puedo presidir, yo también puedo dirigir. Y en ese sentido creo que llegue una mujer presidenta, por una parte, da una referencia, un ejemplo a las niñas que hoy no lo tienen. Por otra parte, da otra oportunidad de que se ejerza de distinta forma el poder, pero además da una oportunidad para que verdaderamente haya cambios críticos, estratégicos y programáticos que acerquen a las mujeres a derechos y aspiraciones. Lo has dicho de una manera, desde mi punto de vista, muy hermosa. Gracias. Sí, derechos, aspiraciones, sueños, percepciones, todo tenemos que igualar la cancha para que efectivamente, ojalá que en unos años ya la lucha de las mujeres no sea en contra de la violencia, sino a favor de yo puedo decidir, yo puedo presidir, yo puedo dirigir, yo puedo ser todo lo que quiera en el mundo y en la vida. Creo que esto va a ser una realidad. Yo veo a muchas jóvenes, toda mi vida he hecho una opción en mis equipos de trabajo por las mujeres y por los jóvenes. Entonces yo he visto generaciones cómo van creciendo, el impulso y cómo las mujeres de hoy, que fueron las jóvenes que lucharon ayer, van abriendo brecha para ustedes, como alguien como tú
no nada más por estar en el equipo de Claudia, sino tu propia trayectoria abre brecha para otras mujeres, tanto en la inspiración como en los derechos, como en que sea el piso parejo en todo, en la brecha salarial, también en el trato, en el lenguaje, en el comportamiento, en dejar de pensar que las mujeres son objetos sobre las cuales nosotros los hombres podemos decidir, podemos mandar o incluso podemos abusar. A mí me parece que es un mensaje muy positivo en muchos sectores y a mí me da mucho gusto en que ya en muchos lados haya cada vez más mujeres. Hay algunos sectores que no voy a mencionar porque no es el caso, pero que me llama mucho la atención cómo no han logrado paridad y una mayor presencia de las mujeres. Hace mucho que yo tomé la decisión, por ejemplo, salvo, cuando te invitan a algún debate, pues que tú no dices quién va a estar, pero alguna entrevista, alguna cosa, si es en grupo, yo no estoy si no hay mujeres. Es una cosa personal de convicción, pero toda esta convicción que tenemos algunos es gracias a ustedes. Quienes nos han cambiado son ustedes, quienes nos han hecho ver el mundo distinto a muchos hombres son ustedes. Quienes hemos podido cambiar nuestra mentalidad ha sido simplemente porque hemos abierto la mente, pero no porque tengamos ningún mérito. El mérito de lo que se ha logrado y se va a lograr es simple y sencillamente de ustedes. Pero hay otro sector sobre el cual me gustaría que una empresaria tan exitosa como tú pudiera decirle algo a los jóvenes que quieren ser empresarios, que quieren ser emprendedores. A mí muchas ocasiones me preguntan en TikTok, ¿qué nos aconseja? ¿Qué nos puede recomendar? Estamos empezando nuestra carrera o estamos empezando un negocio, etcétera. ¿Qué le recomendarías a la juventud de México para que logren un desarrollo sano en cualquier actividad a la que se dediquen? Bueno, desde luego creo que es el momento de México, es el momento de las mujeres y también es el momento de los millennials, sí es el momento de los jóvenes en México. Y en ese sentido, que se acerquen a participar. No tiene que ser en el ámbito público, puede ser en el privado, en el social, en el cultural, artístico, incluso deportivo, pero habrá oportunidades para ellos. Estamos entusiasmados de poderlos incorporar. Son prioridad para nosotros. Y en ese sentido, pues yo diría que se preparen por una parte, que esta inercia que de repente hay de que salgan de las escuelas, de que busquen una vida rápida o fácil, ese no es el camino y en ese sentido una invitación a que se sigan preparando. Y lo segundo, desde luego, a que sigan soñando, pero lo tercero que yo diría es que escojan bien a sus héroes. Todos requerimos de mentores, todos, y esa es una de las cosas que más ha generado movilidad social históricamente, tener un mentor en quien se puedan, desde luego, inspirar, pero también aprender. Y en ese sentido hay que elegir bien a nuestros héroes. Y creo que habrá una nueva camada de grandes líderes a quienes puedan seguir, que sean como ellos en convicciones, yo les digo en visión y ambición, ¿no? Y cuando logras conjuntar eso, pues les va a ir muy bien. Creo que les va a ir muy bien. Esto del mentor nunca lo había escuchado en alguna charla con esa claridad, pero sí tienes razón, es muy importante, porque un mentor, un héroe, una gente que te inspira, y claro, yo pienso en mí, claro que los tuve, por supuesto. Y ahora les diré esto a los jóvenes cuando me pidan consejo, voy a agregar esto. Fíjense quién es su ejemplo, su mentor, a quien quieren seguir, porque sí me parece que es muy importante. Y me parece que todas las niñas de México hoy podrían tener un ejemplo muy importante a seguir, que es Claudia Sheinbaum. Ella sería un gran ejemplo, y Altagracia Gómez otro. Ustedes la han escuchado, no tengo que decir más. Altagracia
Estamos ya por finalizar esta plática. ¿Alguna cosa adicional, algún mensaje que quisieras dar de despedida? Creo que ya has dado muchísimos que van a ser muy enriquecedores sobre todo para la juventud. Agradecerle muchísimo la oportunidad de estar en la Z. Decirles a todos no solo que va a ser una época de tranquilidad y de prosperidad, creo que va a ser una época de entusiasmo, de crecimiento para todos en todos los sentidos, y creo que si tienen algo que aportar, estamos abiertos a escucharlos. Así será. Muchas gracias, Altagracia, por haber estado aquí. Realmente ha sido una plática muy enriquecedora, yo la he disfrutado mucho. Creo que no tengo que decirles más. Es una joven brillante, comprometida, trabajadora, que ojalá la sigan. Va a hacer mucho, mucho por México, le queda mucho por delante, y yo estoy muy entusiasmado de que formes parte del equipo de Claudia y que toda esta riqueza que tienes, no solo intelectual, sino interior, de valores, de principios, de compromiso, la puedas comunicar con esa facilidad, porque estoy seguro que quienes vean este programa van a encontrar mucha inspiración. Muchas gracias, Altagracia. Gracias. Hasta pronto.